El tema del que vamos a hablar hoy es de las coriorretinopatías traumáticas. Para empezar a hablar del tema, pues recordar que uno debe hacer una evaluación a los pacientes que ingresan después de traumatismos oculares, buscando toda la mayor cantidad de información posible al respecto. Esto es cómo se produjo la lesión, en qué momento se produjo, buscar posibles mecanismos para saber si son, pues para poder clasificar la lesión. Específicamente para el tema de coriorretinopatías traumáticas, unas preguntas puntuales de todas las que debemos hacer que nos van llevando como a orientarnos en el diagnóstico es cómo y cuándo se produjo la lesión, si hay lesiones sistémicas que estén asociadas, era la situación del ojo antes de la lesión y cuál es la intensidad de la lesión. Les traigo nuevamente como el flujograma de trauma ocular. Este lo hemos visto ya varias veces, incluso el lunes nuevamente lo vamos a ver en la charla de trauma abierto del doctor Ocampo. Recordar entonces que el trauma ocular nosotros lo debemos dividir en si fue globo cerrado o globo abierto. Si el globo abierto, mirar si fue una ruptura ocular o estallido ocular, o una laceración que puede ser penetrante si tiene un solo orificio de entrada, cuerpo extraño intraocular si quedó el objeto dentro del ojo, perdón, sí, o perforante si tienen orificio de entrada y de salida. Y en el de globo cerrado, entonces tenemos las contusiones y las laceraciones lamelares. Tenemos entonces que descartamos primero que sean un trauma ocular de globo abierto, y de globo cerrado entonces descartaríamos inicialmente las laceraciones lamelares. Entonces nos quedamos con el diagnóstico de una posible contusión para poder entrar a evaluarla. Recordar que hay una tabla de trauma ocular para asignarle un puntaje de acuerdo a la agudeza visual inicial con la que llega el paciente, que se va a dar un puntaje de acuerdo a eso, y que también hay unas categorías como adicionales en las que se restan puntos de acuerdo a si el paciente tiene unos compromisos mayores, como ruptura de globo ocular, endoftalmitis. Ahí están en la tabla que van a restar puntaje, y esto al final nos va a dar una posibilidad de agudeza visual final en la que vamos a clasificar al paciente. Es lo que podemos esperar de alguna manera con el puntaje, con la clasificación. En trauma ocular cerrado, nos vamos a enfocar ya hacia los que son trauma del segmento posterior, y específicamente como es coriorretinitis o coriorretinopatías, específicamente de la conmoción retiniana. Vamos a hablar de ella, de la rotura coroidea, de la coriorretinitis esclopetaria y del agujero macular. Vamos a empezar como primero por un caso clínico. Este es un caso clínico de un hombre de 28 años de edad que había sufrido una agresión por arma de fuego. Al momento del ingreso a urgencias, en la evaluación, se percatan de que tiene alojada en las imágenes una bala en la región occipital derecha, junto a la tabla ósea, y presenta crisis comiciales, unas convulsiones que se correlacionan con una encefalomalacia temporal derecha. Fue enviado al servicio de oftalmología para valorar la pérdida visual que tenía en el ojo derecho. La agudeza visual por ese ojo era menor a 20/400 y la del ojo izquierdo era 20/20. Los datos de la motilidad de otras, pues como el polo anterior, en fin, estaban normales en ambos ojos, y en la exploración de campos visuales se evidenciaba que tenía una hemianopsia homónima izquierda. Estas son las imágenes. Vemos en la de la izquierda, la placa es una radiografía lateral de cráneo, donde se puede ver el objeto metálico correspondiente a la bala alojada junto a la tabla ósea en el occipital. Esta es una tomografía, tiene muy malita resolución, así aparecía en el artículo, pero básicamente era para mostrar una encefalomalacia temporal derecha. Esta era los campos visuales para el paciente, viendo una hemianopsia homónima izquierda que también se veía ahí reflejada. Al momento de hacer la valoración clínica, encuentran en fondo de ojo estas imágenes que están viendo. En el ojo derecho veían una cicatriz coriorretiniana
que, como vamos a ver ahorita, tienen unas características propias como de la esclopetaria, con bordes aserrados irregulares, dispersión pigmentaria, mientras que el ojo izquierdo era un ojo normal. En la angiografía fluoresceínica tenemos una hiperfluorescencia apolillada, la refieren como apolillada o en parches, tanto en los tiempos tempranos como tardíos, en fases tempranas como tardías, que sin cambios pues, significativos en ambos, y no había evidencia de una membrana neovascular. Para la discusión de este caso, lo que concluían era que la lesión que estaba compuesta por una cicatriz corretinana de bordes aserrados e hiperpigmentados era característica pues, de una esclopetaria. Y la membrana tenía una membrana epirretiniana que también se podía ver en fondo de ojo, dispersión de pigmento en mácula y un cambio de posible daño en el nervio óptico. Me devuelvo aquí para mostrar que eso no lo muestra ahorita viendo las imágenes. Aquí se puede ver la coloración del nervio izquierdo, mientras que el derecho ya se empieza tempranamente a ver palidez. También que se ve una ruptura simultánea de las capas coroidea retiniana y de la membrana de Bruch, dejando visible la esclera íntegra. Es una disrupción mecánica y por retracción tisular. El defecto del campo visual secundario a la lesión de la vía óptica intracerebral y se relacionaba pues como con las imágenes que se estaban viendo. Recordar que en todos los casos en los que vamos a sospechar que puede haber cuerpos extraños metálicos, tanto en intraoculares como en cualquier otro segmento que vamos a evaluar, pues la resonancia magnética está contraindicada. Y que la lesión retrogeniculada de la vía nerviosa es la que ocasiona el defecto en el campo visual contralateral. Entonces, a esto se referían como una doble ceguera en el paciente, tanto por la lesión, por la hemianopsia, como por la agudeza visual de ceguera legal de menos de 20/400 que tenía en el ojo afectado. Entonces ya, para entrar en detalle, esto se trata de una corretinitis esclopetaria. También hay múltiples formas en las que se ha descrito. Otra es disrupción traumática corioretinal. Fue descrita en 1872, inicialmente como una fusión entre la retina y la coroides en el polo posterior, y se le denominó inicialmente corioretinitis. Posteriormente, en 1901, se describió después de una herida de bala como una corretinitis plástica esclopetaria. El origen del término es por el término italiano sclopetum, que significa un arma de fuego, escopeta de tubo largo, y el término sclo, que significa tirar o rasgar. Lo que vamos a ver entonces es un desgarro de la retina neurosensorial y de la coroides debido a un proyectil de alta velocidad que penetra adyacente al globo ocular. Se propone entonces que el mecanismo de la lesión es por las ondas de choque que se transmiten al globo ocular. Estas fuerzas van a causar una ruptura corioretiniana, causan generalmente hemorragia vítrea o intrarretiniana, y más tarde puede verse proliferación fibroglial blanca como forma de cicatrización. Esta imagen es para mostrar lo mismo, ejemplificando en la imagen de la izquierda, tenemos como las horas posteriores al evento de la corioretinopatía, en la que vemos que el paciente tiene lo que se podría ver como una hemorragia subretiniana, un cúmulo aquí, adicionalmente se puede ver algo de conmoción retiniana que enseguida vemos, y unas hemorragias intrarretinianas también. Posteriormente, en la imagen de la derecha, ya cuando pasa como algunas semanas que se reabsorbe la sangre, vemos que deja una cicatriz, y aquí se puede ver un área denudada en la que se rompe, está rota, una rotura de la coroides y también de la retina. Entonces se puede ver ya se puede ver la esclera. Este es nuevamente un ejemplo. Es otro caso. Es un hombre de 13 años que recibió un disparo cerca de su ojo izquierdo con una pistola de perdigones. En la tomografía lo que podemos ver es el perdigón que está alojado en las celdillas etmoidales posteriores. Aquí lo podemos ver en todas estas imágenes. En el OCT
Lo que vamos a ver es una alteración o irregularidad de la mácula en los segmentos externos, y en las imágenes de campo amplio lo que podemos ver es inicialmente, vemos que se ve conmoción retinal, adicionalmente se pueden ver hemorragias también, y pues las rupturas por esclopetaria. Posteriormente, semanas después, aquí aparece como una segunda imagen, 5 semanas después, donde ya se ven hemorragias. Perdón un segundo. Ya se ven hemorragias a nivel vítreo, y posteriormente son hemorragias mucho más densas, vítrea también. Esta es otra imagen similar. Este era un paciente de 17 años que se dirigía de la escuela a la casa, lo asaltan y le disparan también con un arma de perdigones. Aquí vemos el perdigón en estas imágenes que se alcanzan a evidenciar la esquirla, no, el perdigón retroocular en el ojo izquierdo. También se puede ver que hay produce esta sombra en la ecografía. Cuando vemos la imagen de campo amplio, pues lo que vemos también nuevamente son las lesiones características de esclopetaria. En la angiografía podemos ver que hay una hipofluorescencia en el llenado, y en el OCT lo que podemos ver es esa disrupción de las capas, tanto retinianas como coroideas, en las cuales se puede ver como que hay una alteración de todas, se cambian la reflectividad convencional que tienen, de alguna manera hace como si fuese una especie de fusión y desorganización de la estructura. Esto es una revisión que se realizó con relación a corioretinitis esclopetaria, en la cual se hicieron reporte de 4 casos y adicionalmente se realizó una revisión de literatura. Se revisaron 33 publicaciones sobre el tema, de los cuales se seleccionaron 23 artículos en los que se podía sacar la información sobre el manejo inmediato para estos pacientes y de la agudeza visual mejor corregida que habían obtenido, para poder sacar como unos datos de ellos. Tenemos pues que eran 71 ojos con esclopetaria en 67 pacientes, que el 88% eran hombres, y que el pronóstico visual dependía más al hacer el análisis del estado de la mácula y de la ubicación de la esclopetaria, siendo la enfermedad que se presentaba superior y temporal la que peores resultados tenían todos en el análisis. La cirugía inmediata y tardía no es concluyente y recomendan un enfoque caso por caso. Esto básicamente porque los pacientes que son llevados a cirugía suelen ser los que tienen también mayores lesiones, y por ende al ponerlos todos como en el mismo paquete de análisis junto con los que no, se manejaron de manera conservadora, pues entonces no habían unas diferencias significativas entre ambos grupos. Pero lo que no se sabe es entonces si no se hubiesen operado, cómo hubiese sido el resultado, posiblemente peor. Por eso es que se recomienda que el análisis se haga caso por caso y el manejo sea caso por caso. La mayoría de los pacientes experimentaban una agudeza visual mejor corregida al final, que mejoraba, pero solamente el 16% lograba visión 20/20. Con relación al tipo de proyectil, hubo una cosa que salió pues como curiosa en este análisis, y era que los proyectiles de menor energía, es decir, los de pistola de aire, perdigones, los de simulación, los de paintball, tenían unos resultados visuales más deficientes, más malos que las balas de alta energía. Esto fue un hallazgo pues que los dejó pues de alguna manera como sorprendidos, porque uno lo que espera es que sean las balas de alta energía, los de metralla, en fin, que sean los que causen mayor daño. Ellos lo que decían era que esto se podía asociar de pronto más a la ubicación de la esclopetaria y a las comorbilidades oculares asociadas, o sea, a que otras estructuras estaban afectadas al momento del diagnóstico y del manejo, más que al tipo de proyectil en sí, pero queda la duda de todas maneras. El tratamiento general para la esclopetaria sería entonces cirugía versus observación de acuerdo al análisis que hagamos caso por caso. El tratamiento depende de ese escenario individual. Entonces, si se diagnostica
ruptura ocular, desprendimiento de retina, cuerpo extraño intraorbitario, en fin, estaría indicada la cirugía. Y que no se ha demostrado pues, que la intervención quirúrgica inmediata beneficie la recuperación visual del paciente, pero esto, como les decía hace un momento, pues es dependiente también de los casos individualizados, porque haciendo el análisis por grupo, pues no se podría decir que sí es mejor o peor la cirugía. Pasando a un segundo tema, sería la conmoción retiniana. También se encuentra como comotio retinae o edema de Berlín. Berlín utilizó el término para describir la opacificación o emblanquecimiento que se daba en la retina asociada a un traumatismo ocular cerrado. El trauma ocular mecánico conduce a cambios locales de impacto y también por el mecanismo de contragolpe, o sea, la conmoción retiniana puede presentarse tanto por el trauma directo como por las fuerzas de contragolpe. Esa alteración puede involucrar tanto la retina periférica como el polo posterior. Cuando compromete el polo posterior es que se denominó en ese caso edema de Berlín, que fue descrito inicialmente en 1873. Entonces tenemos que esta conmoción retiniana es una retinopatía secundaria, un traumatismo directo o indirecto, nuevamente lo que acabamos de decir. Puede estar presente en esa área de impacto o en sitios distantes por el mecanismo de contragolpe. Esto influye también en la mácula. Lo que vamos a tener es un blanqueamiento de la retina de color como un blanqueamiento brillante, lo que estamos viendo aquí en la imagen, que están señalando las flechas, que se presenta horas después del trauma. Puede presentarse nuevamente en polo posterior o en periferia, pero es mayor la presentación en polo posterior. Los mecanismos propuestos se han propuesto varios mecanismos para este daño, el de edema extracelular, tumefacción glial, y en el que de alguna manera se está como que tiene más fuerza actualmente es que se trate de una rotura de los segmentos interno y externo de los fotorreceptores y del EPR. Recordar, bueno, aquí hago una acotación, recordar que el término rotura se utiliza para todo lo que son tangibles, o sea, huesos y estructuras físicas, y ruptura cuando son cosas simbólicas o desde la palabra. Conmoción retiniana, entonces tenemos que pueden haber otras alteraciones que sean descritas asociadas a ella, como el desprendimiento de retina traumático, las irregularidades transitorias del epitelio pigmentario retiniano, que se ven como hiperreflectividad en los OCT, en la capa de elipsoides y en la retina externa, y posteriormente alteraciones permanentes que se pueden ver como la pérdida de la unión de estas mismas capas o atrofia de la retina externa. Se han descrito también miopía transitoria moderada, pero estas la han asociado como con cambios por el impacto por el trauma en el iris y también en el cristalino, como una especie de edema de cristalino que generaría esa miopía transitoria moderada. Cuando hay afectación de la fobia, recordar que se puede ver la típica mancha en color rojo cereza, dado que se va a aclarar la retina que está hacia la periferia o circulando alrededor, perdón, de la mácula, pero la mácula va a conservar la circulación profunda coroidea que es más característica, entonces se va a ver ese rojo cereza. La agudeza visual puede ser tan baja como 20-200, incluso hay descripciones después por esta conmoción de hasta cuentadedos. Y curioso que el pronóstico de recuperación visual suele ser bueno aproximadamente al mes, entre 3-4 semanas. ¿Qué cosas van a limitar esa recuperación visual? Pues básicamente si hay otras alteraciones a nivel macular adicionales a la conmoción que empeoren pues el pronóstico. Y recordar que no hay un tratamiento agudo específico. Este es un caso de conmoción retinal por corcho de champaña. Voy trayendo estos casos así para recordar todas las posibles opciones para sufrir trauma ocular. Esta era una mujer de 29 años que se presentó con una pérdida de visión reducida y luces parpadeantes en el ojo izquierdo. 2 días antes había tenido un impacto por un corcho de champaña a 3 metros aproximadamente de distancia. La agudeza visual en ese momento era de 20-40 más 2 en el ojo afectado, con un cambio como de miopización.
en relación al estado que tenía de refracción previa. Ya previamente tenía un 20/20 más y no mejoraba con agujero estenopeico. Las pupilas estaban normal, campos por confrontación y motilidad normal. Biomicroscopía tenía pues como hallazgos leves, equimosis, hiperemia, algo de células en cámara anterior, 0,5 de células. Los párpados también igual, unos hallazgos leves, edema leve, equimosis. Para córnea, iris cristalino estaban bien, gonioscopia bien y la tonometría se encontraba normal. Esto era lo que teníamos de fondo de ojo para la paciente. Ellos describen que después de indentación y hacer como todas las maniobras para evaluar toda la parte de la periferia, no habían desgarros retinianos, no habían roturas coroideas, el vítreo lo encontraban intacto, sin pigmento ni glóbulos rojos, o sea, en un Schaffer negativo. Le hicieron OCT. En este OCT lo que podían ver era OCT de nervio óptico y de mácula, en los cuales pues no se ve como alguna alteración llamativa. Máxime aquí como lo que está en la flechita, que era una hemorragia en astilla ahí cerquita a la cabeza del nervio, pero el resto no había como otras cosas llamativas. Cuando pasaban el OCT ya en el segmento donde estaba la conmoción, lo que podían ver era esta imagen que se ve aquí, y es que hay una disrupción a nivel intrarretiniana con una separación aquí por acúmulo de fluido a nivel intrarretiniano, que es por lo que la conmoción se diferenciaría en ese caso de un desprendimiento, porque recordemos que el desprendimiento es entre el epitelio pigmentario y la retina, mientras que este es a nivel intrarretiniano. Este es otro caso describiendo algo similar. Bueno, sí, bueno. En es descripción de un niño, también de 16 años, que fue golpeado pero con una pelota de cricket el día previo. El fondo de ojo lo que mostraba era unas áreas grandes de opacificación blanquecina, que era una conmoción retiniana amplia, bastante grande. Lo curioso es que el paciente estaba 20/20, como podemos ver aquí, la mácula está respetada a pesar de tener una conmoción bien grande hacia la periferia, y dicen que la descripción, aunque no hay imágenes posteriores, dice que se resolvió en una semana sin presentar ningún tipo de pigmentación. El tratamiento general, entonces, para la conmoción retiniana, tener en presente que esta conmoción puede estar presente hasta en el 30% de los pacientes que ingresan a nivel hospitalario, para manejo hospitalario. No existe un tratamiento médico aprobado pues, como común para él. Sin embargo, han descrito adicional a la observación que anecdóticamente con dosis altas de esteroides intravenosos podían reducir la inflamación de la retina y mejorar la agudeza visual, sobre todo en los casos en los que no habían tenido una mejoría después de manejo expectante. Pasamos a las roturas coroideas. Tenemos entonces, recordemos, la esclerotidia comprometía tanto la retina como coroides EPR. La conmoción era solo retina sin ruptura, perdón, en la retina con ruptura de los segmentos y esta es ruptura coroidea. En esta ya la retina se preserva, pero vamos a tener una ruptura de la coroide, la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario retiniano. Se produce como un evento mecánico traumático directamente en el sitio de contusión, o más comúnmente, lo que más frecuentemente pasa es que sea el impacto lejos de ese sitio, pero por las fuerzas mecánicas de distensión en el cual se puede extender un poco más la esclera, la retina también cede un poco, pero recordar que esa coroide, ese segmento de coroides, membrana Bruch y el EPR no es flexible, no permite como esa distensión, entonces tendríamos la rotura. La fuerza en el área de impacto provoca el plegamiento por tensión de la pared del globo en el sitio periférico y hace que este complejo pues, se estire y se rompa. Esta es una imagen para mostrar en la imagen de la izquierda arriba. Vemos el fondo de ojo posteriormente a un trauma ocular cerrado, en el que vemos que en la mácula vamos a tener una hemorragia. Haciendo el OCT, vamos a ver que efectivamente tiene un cúmulo hemorrágico en las capas de la retina, y posteriormente
Una vez que se pasan las semanas, esto era, creo que eran 3 semanas después, lo que vemos es que se reabsorbe la hemorragia y lo que va a quedar es el área denudada, que se alcanza a ver como en el trasfondo la esclera, que sería la rotura coroidea. Nuevamente imágenes para mostrar lo mismo, la de arriba a la izquierda es la rotura coroidea, todo este segmento que se ve aquí, y cuando hacemos el OCT lo que podemos ver es que alcanzamos a ver son los vasos profundos de la coroides, porque ahí está esta área descubierta. En la imagen de la izquierda abajo, lo que vemos es nuevamente después de un traumatismo ocular, una hemorragia subretiniana. Una vez que pasan las semanas y se reabsorbe esa hemorragia, lo que vemos es que va a dejar un área de rotura coroidea en la que se puede ver, se ve blanco porque se alcanza a ver la parte posterior de la esclera. Esto normalmente se puede quedar así, pero también con las semanas puede haber una pigmentación de esta cicatriz. Este es un caso también de una mujer de 44 años con un trauma ocular cerrado. Lo describen que ocurrió en 1989 por una bolsita de agua. Este es un caso colombiano. Estaban en unas fiestas en un sitio acá de Colombia, la golpean con una bolsa de agua y ella consultó tardíamente, consultó 8 meses después. Eh, Dicen que en ese momento pues le encontraron ya la rotura coroidea y le hicieron un seguimiento clínico durante 24 años a esa rotura coroidea. Posteriormente ella desarrolla neovascularización coroidea secundaria a ese trauma. Este es un escotoma que se podía ver en el campo visual, que secundariamente con el pasar de los años fue empeorando, así como también empeorando la agudeza visual. Adicionalmente, desarrolló un glaucoma secundario que requirió manejo medicamentoso. Esta es la angiografía en la que se puede ver aquí la neovascularización coroidea en ambas, en fases tempranas y tardías. Es para llamar la atención en el hecho de que estos pacientes, a pesar de que resuelvan con o sin tratamiento a las pocas semanas, específicamente una vez que hay ruptura de estas estructuras, nosotros tenemos que estar haciendo un seguimiento a largo plazo también, porque pueden aparecer estas otras alteraciones como la neovascularización o como el glaucoma que van a ensombrecer el pronóstico visual del paciente. Para el tratamiento general tenemos entonces que no hay una terapia médica que esté disponible como para causar su resolución inmediata. Suele haber hemorragia subretiniana y sub-EPR en estas roturas coroideas. Puede desarrollarse lo que estaba diciendo previamente, neovascularización coroidea, generalmente es de tipo 2, donde esos neovasos proliferan y crecen hacia ese espacio subretiniano y pueden provocar secundariamente con el pasar de meses o años hemorragias y fibrosis. Entonces, esto también se le debe decir al paciente, como advertirle que debe estar en seguimiento. Esa neovascularización coroidea puede tener una resolución espontánea, hay descritos casos, pero muchos de ellos van a necesitar manejo activo, o sea, manejo con antiangiogénicos. En pacientes seleccionados es posible utilizar también terapia fotodinámica que se ha descrito y recordar que las rupturas subfoveales y la neuropatía óptica traumática, pues cuando se asocian, van a empeorar el pronóstico visual. Tenemos entonces aquí ya los agujeros maculares traumáticos. Recordar que el primer caso de agujero macular traumático fue reportado en 1869 en un paciente que tuvo una contusión ocular. Posteriormente, en 1871 se reconoció como se describieron esas características de esa lesión como un agujero de espesor completo en el centro de la mácula, y que la mayoría de los reportes que hay sobre estos agujeros maculares se han atribuido a pelotas, a proyectiles, pero también se han descrito lesiones secundarias accidentales al láser, tanto industrial como láser de uso terapéutico médico, el JAK láser. Este agujero macular traumático, entonces tenemos que es un defecto del espesor completo del tejido retiniano, que es secundario a trauma ocular y compromete la fovea y por ende va a afectar la agudeza visual central. Es más frecuente en hombres jóvenes, se han visto que esto es a lo largo de lo que les he estado hablando ahorita, siempre van a ser en todos estos reportes en traumas hombres jóvenes los que más van a estar presentando este tipo de accidentes. Ocurren en aproximadamente 1.4% de los traumas cerrados,
de globo ocular cerrado, perdón, y mucho menos en los de trauma abierto. Eso también pues tiene sentido, ya que en el trauma cerrado del globo ocular es donde se van a manejar esos cambios de presión, que son los mecanismos propuestos para poder que se dé el agujero macular, que es una tracción vítrea, o también se ha descrito como una ruptura, una posible ruptura tardía por cambios cistoides que están generados por ese trauma. Llama la atención que por estos mecanismos propuestos, cuando se ven en el seguimiento, estos cambios cistoides suelen empeorar el pronóstico. Entonces, el análisis de los pacientes lo da eso también. Cuando nosotros encontramos cambios quísticos en el OCT, adicionalmente, si es más grande el agujero, todas estas cosas tienen que irse sumando, incluso tablas para clasificarlo, para poder saber si el paciente lo puede llevar a un manejo quirúrgico o a un manejo conservador. Este es otro caso clínico, es una mujer de 16 años, ella estaba conduciendo, se inclinó a poner el teléfono en el bolso y se chocó contra un poste. Se activó la bolsa de aire y le golpeó directamente la cara. Entonces se presentó con un agujero macular traumático, una agudeza visual de 20/200 en ese momento. Lo que vemos aquí es en la imagen de la izquierda el agujero macular, ahí se puede ver claro. Y en el OCT lo que mostraba era nuevamente que el agujero macular de espesor total y adicionalmente algunos cambios quísticos que se estaban viendo. Por el tamaño del agujero, por los cambios quísticos, decidieron llevarla a cirugía. Y una semana después ya teníamos el control de OCT con el agujero cerrado y la agudeza visual ya había mejorado 20/30. ¿Qué tenemos entonces para el tratamiento general de estos agujeros maculares traumáticos? La etapa clínica y la duración del agujero macular es lo más importante con relación al manejo de esta entidad. Puede seguirse de manera conservadora y se han descrito incluso que hasta el 50% de posibilidades de cierre espontáneo, pero recordar que por la misma población que son los expuestos a esto, que son pacientes jóvenes, muchas veces se prefiere en algunos, pues muchos de ellos, incluso el manejo conservador, porque ya sabemos qué consecuencias puede tener a largo plazo todas las cirugías en pacientes jóvenes de retina. La vitrectomía por pars plana con taponamiento suele ser como el manejo indicado en caso de cirugía, con o sin pelamiento de la membrana limitante interna y también el intercambio líquido-aire con taponamiento con gas se ha descrito. Recordar que el seguimiento, cuando se decide un manejo conservado, el seguimiento con OCT macular mensual es fundamental para poder tomar la decisión de si se sigue observando o si se requiere una intervención quirúrgica, por lo que les decía en el punto 1, la etapa clínica y duración del agujero. Si uno ve que con el seguimiento con OCT no está mejorando, no mejora, pues tocará llevarlo a cirugía con los posibles riesgos, explicándole al paciente todo esto. Tenemos entonces unas conclusiones generales para los traumatismos oculares con globo ocular cerrado, y es que los proyectiles de alta velocidad pueden provocar lesiones de golpe en el sitio de impacto o también en sitio distante, como en el caso de la esclopetaria y también la conmoción retinal, mientras que las ondas de presión opuestas al sitio de impacto también pueden provocar lesiones de contragolpe, entonces como la conmoción retiniana, la ruptura coroidea y los agujeros maculares traumáticos. Recordar que la esclopetaria causa un daño mucho más extenso, como por lo que veíamos ahora, que la conmoción retiniana y la ruptura coroidea, por ende también el pronóstico a largo plazo puede ser peor. La esclera desnuda que se ve en estas lesiones, posteriormente en etapas más tardías puede evolucionar a cicatrices pigmentadas y eso no es infrecuente. Y la conmoción retinal sola, si no tiene otras lesiones que requieran cirugía, puede resolverse casi universalmente en pocos días. Los ojos con ruptura coroidea, rotura coroidea, deben observarse más cerca por el desarrollo de membrana neovascular coroidea secundaria. Los pacientes con coloretinitis esclopetaria tienen un mayor riesgo de hemorragia vítrea tardía o de progresión de esa hemorragia vítrea y desprendimiento de retina. Aquí cabe hacer una acotación y es que, no lo dije ahorita, inicialmente se creía que en la esclopetaria, como hacía como una especie de
se pegaban estas estructuras, no había desprendimiento de retina, pero ya se han descrito casos en los que se puede haber desprendimiento de retina también, entonces hay que vigilarlos, lo que ha dado pues también paso a la credibilidad en relación a las intervenciones quirúrgicas tempranas y que los agujeros maculares traumáticos se pueden manejar conservadoramente bajo seguimiento con OCT y según la evolución pues determinar si se requiere intervención quirúrgica o no. Bueno, esto era lo que les quería traer el día de hoy. Bueno, Andrés,